Muy buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase de administración. El día de hoy vamos a ver los principios de la planeación. Los principios que se dividirían en flexibilidad, universalidad, racionalidad, precisión, unidad, factibilidad, limitante, inherencia y compromiso. Estos serían los 9 principios de administración. El día de hoy veremos esto. El objetivo de esta clase es que entendamos cada uno de los principios, tratemos de absorber la diferencia que existe entre cada uno con el siguiente para poderlo utilizar dentro de nuestra área laboral y que cada vez entendamos más lo que significa la planeación y en este caso los principios de la planeación. Sin nada más que decirles, pues vamos a empezar con la presentación. Como les decía, seguimos en nuestra clase de administración. Estamos viendo actualmente los principios de planificación, los fundamentos de planificación. Y en este punto veremos el 2.5, que es principios de planeación, donde vamos a hablar de estos 9 puntos. Flexibilidad, universalidad, racionalidad, precisión, unidad, factibilidad, limitante, inherencia y compromiso. Comencemos con la flexibilidad. Se refiere a que un sistema debería ser capaz de adaptarse a los cambios en la compañía basados en sus necesidades operacionales. Se refiere a que un sistema debería ser capaz de adaptarse a los cambios en la compañía basados en sus necesidades, operaciones y gerencia. De acuerdo con este principio, debe haber una flexibilidad de los planes. Esto es importante porque la flexibilidad permite que los planes se adapten a las contingencias que se pueden desarrollar en el futuro. De esta manera, los planes deberían ser ajustados para que puedan adaptarse a los cambios que pueden desarrollarse después de que los planes hayan sido formulados. Sin embargo, existe cierto grado de peligro asociado con la flexibilidad. Los encargados deben ser conscientes de que los cambios pueden influenciar decisiones tomadas previamente. Por este motivo, los encargados deben comparar el costo de realizar cambios en contra de los beneficios provistos por la flexibilidad. Un ejemplo, el cambio monetario en la dirección del grupo debido a que el líder está cumpliendo una baja por maternidad. Entonces vemos cómo los planes pueden ser flexibles de acuerdo a la situación en la que estamos, de acuerdo a los factores que están alrededor y de acuerdo a las necesidades que tenga la institución. La universalidad. El proceso de planeación debe tener una cantidad de elementos necesarios como tiempo, personal, presupuesto, materia prima, etc. Para que, al diseñar el plan, todo pueda unificarse. Todos estos elementos van a influir en el proceso. De esta manera, cuando se termine dicho proceso, la planeación y la administración pueden ponerse en marcha enseguida. Universalidad. El proceso de planeación debe tener una cantidad de elementos necesarios como tiempo, personal, presupuesto, materia prima, etc. Para que al diseñar el plan todo pueda unificarse. Todos los elementos van a influir en el proceso. De esta manera, cuando se termine este proceso de planeación, la administración puede ponerse en marcha enseguida. Un ejemplo. Si se quisiera desarrollar un proyecto de contabilidad de un cliente, se requiere de los recursos humanos contables, estadísticos y técnicos, facturas, etcétera, para ponerlo en marcha. Racionalidad. La racionalidad es el proceso de entendimiento de un problema seguido por el establecimiento y evaluación de los criterios de formulación de planes, la formulación de alternativas y su implementación. Todas las decisiones deben estar basadas en la razón y la lógica
con poco o ningún énfasis en los valores y emociones. El encargado debe aprender de la experiencia para definir el método correcto o procedimiento a seguir para obtener el resultado correcto. Estamos hablando de tratar de dejar a un lado las emociones, de tratar de mantener este pensamiento racional, de pensar más que sentir, de no basarnos en argumentos que sean de base o con base, mejor dicho, con base sentimental, sino más bien que sean puramente lógicos y racionales. Con eso tomaremos las mejores decisiones, no tanto a un nivel emocional. Para hacer la planificación, no olvidemos que no todo debemos procesar a un nivel emocional. La precisión. La precisión es el alma de la planeación. Esto provee al planeamiento de un significado exacto, definitivo y apropiado en su contenido y magnitud. Cualquier error en la planeación afecta a las otras funciones de la administración. Por lo tanto, la precisión es la importancia última de cada clase de planeación o de planeamiento. Debemos ser precisos al momento de planificar, ir al punto. Como veíamos en los puntos anteriores, tratar de no dar un margen de error. Por este motivo, todos los planes deben ser precisos. Mientras las metas se fijan con mayor precisión, habrá una mayor probabilidad de lograrlas con éxito. Según este principio, los planes nunca deberían realizarse con afirmaciones vagas. Lo que estábamos hablando. Un ejemplo. Una administración tiene el encargo de elaborar un informe sobre la viabilidad de desarrollar los Juegos Olímpicos de una ciudad. En este caso, precisar la fecha de entrega del informe se hace crucial para los intereses federativos y estatales. Unidad. Este principio se refiere a que todos los individuos que tienen el mismo objetivo deben ser dirigidos hacia el logro de la meta en común. En una organización debe haber solo un plan para cada función. Estos planes deben estar conectados e integrados, por lo que al final debe haber solo un plan. Gracias a este principio se puede lograr eficientemente un objetivo organizacional. Habrá una mejor coordinación y los esfuerzos estarán dirigidos a lograr la meta y de la mejor manera posible. Lo que estamos diciendo es que, bueno, cada departamento puede tener su propio plan. Pero todos estos deben convenir en uno solo, en el plan general. No puede decir que el uno va a vender zapatos, el otro va a vender chicles, el otro va a vender correas, el otro va a vender hamburguesas y la empresa sea una aerolínea, ¿no? Entonces, así no tendrían, tratamos de no tener este problema si enfocamos el plan a una sola actividad. Un ejemplo, los departamentos de marketing tienen una idea sobre cómo gestionar los recursos muy diferente a los del departamento de finanzas. Si no llegan a un acuerdo, las opciones de éxito se verán muy reducidas. Factibilidad. La planeación debe estar basada en hechos y en la experiencia, por lo tanto debe ser realista por naturaleza. Debe representar un programa que sea posible ejecutar con más o menos los recursos existentes. La planeación siempre debe estar basada en lo que se pueda lograr de manera realista. No se puede realizar planes que no se puedan lograr a partir de los medios que se tienen disponibles. No voy a planificar, vamos a subir las ventas en un 1600% si tu producción solo te da para producir un 20% adicional. Eso es lo que nos dicen. Una empresa con recursos para desarrollar 3 proyectos distintos a la vez no debería involucrarse en realizar ninguno más, ya que las posibilidades de que fracasen todos es alta. O sea, debemos medir la factibilidad. Limitante. La planeación es escoger el mejor curso entre el número de cursos alternativos de acción. La clave de tomar dichas decisiones se encuentra en definir el factor limitante, ya sea escaso o limitado, que puede impedir lograr las metas.
El factor limitante es algún factor, fuerza o efecto en la situación que limita la habilidad de la operación para lograr un objetivo en particular. Por lo tanto, al momento de decidir sobre un plan, el encargado debe concentrarse principalmente en el factor limitante. Otorgar mucha importancia a los factores que no son importantes es un error común en la planeación. Como ejemplo, el análisis FODA es una herramienta utilizada por las empresas para determinar no solo la posibilidad de oportunidades, sino también para valorar las amenazas y debilidades. Están interrelacionadas, siendo la clave para que la toma de decisiones no fracase. Inherencia. El proceso de planificar metas es algo implícito en la organización. Por lo tanto, los encargados deben encontrar la mejor manera de lograr los objetivos que se quieren alcanzar. Esto debe realizarse poco a poco al ir colocando objetivos inmediatos. La planificación lleva a un resultado eficiente. Esta permite encontrar soluciones reales a los problemas enfrentados. Si se encargase un proyecto sobre cómo administrar los recursos de una empresa con inestabilidad financiera, se debería fijar unas metas siempre con la prevención de tener un plan B por si se llegase a fracasar. Es lo que tiene que ver con la inherencia. Y por último, el compromiso. Cada plan concluye el compromiso de recursos y el cumplimiento de estos compromisos involucra tiempo. Si se quiere que un plan sea exitoso, los recursos deben ser comprometidos durante el periodo de tiempo que sea necesario para su logro. Como ejemplo, si se planea extender el edificio de una fábrica y toma 6 meses construirlo, la campaña debe estar preparada para no obtener un beneficio en sus ingresos de esta rama por un periodo de al menos 6 meses. Listo, les agradezco mucho por haber asistido a la clase de hoy, por haber visto la clase de hoy. Sin más, me despido y espero que nos veamos en la siguiente clase. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Principios de la planificación. Factibilidad. Los planes deben ser posibles. Es inoperante elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que no se puedan lograr. La planeación debe de adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. Objetividad. Es indispensable utilizar datos objetivos, tales como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y datos numéricos al elaborar planes para reducir al mínimo los riesgos. Flexibilidad. Deben considerarse márgenes de holgura que consideren los imprevistos en todos los planes. Cuantificación. Tanto el plan estratégico como los planes tácticos y operativos deben explicarse en términos numéricos y cifras exactas. Es común que las empresas establezcan objetivos de manera general, sin establecer números y cantidades de tiempo, lo que convierte los planes en un conjunto de buenas intenciones. Unidad. Los planes tácticos y operativos deben subordinarse al plan estratégico y dirigirse al logro de la misión y visión organizacional. Debe existir congruencia y consistencia en todos los planes. Del cambio de estrategias. Siempre deben considerarse planes alternos para un escenario optimista, otro realista y un pesimista. Comúnmente se conoce esto como plan A, plan B y plan C, de tal forma que se afronten posibles cambios en el entorno. Las herramientas y principios del proceso de planeación son: los principios: factibilidad, objetividad, flexibilidad, cuantificación, unidad, del cambio de estrategias. Las técnicas cualitativas son
tormenta de ideas, círculos de calidad y equipos de mejora, Delphi, grupos TGN, FODA, técnicas cuantitativas, investigación de operaciones, redes CPM y PERT, árboles de decisión y estudios de factibilidad, simulación, las 7 herramientas básicas de Ishikawa, la gráfica de Gantt. La planeación es importante en el proceso administrativo ya que es el primer elemento y está encargado de establecer las bases de la administración profesional en cualquier institución, es decir, en cualquier empresa, en cualquier organización. La planeación como tal se constituye en el fundamento del proceso administrativo porque ella determina todas sus actividades. Es decir, que la planeación como parte del proceso administrativo constituye un elemento complejo que está relacionado y que depende el desarrollo de las otras fases o de las otras funciones del proceso administrativo. Obviamente está relacionado con anticiparse al futuro, el cual muchas veces es incierto. Sin embargo, sienta las bases de toda la administración, de todo el proceso administrativo. Ahora, ¿qué es el proceso administrativo? Es la función administrativa que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos y qué deben alcanzarse. Habíamos dicho que estaba relacionada con anticiparse al futuro, el cual, como decíamos, es incierto, hay cambios constantes, y que lo que busca es optimizar la actuación de la empresa o de la organización para la resolución de problemas de forma activa y previsible. Por lo tanto, empieza por la determinación de los objetivos o estados futuros que esperamos que se hagan realidad y que para eso existen unos planes que nos permiten alcanzar ese estado. Por lo tanto, en su definición está que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos que debe alcanzar la organización. Esto también nos dice que la planeación, al igual que los otros elementos del proceso administrativo, implica acciones y decisiones sobre escenarios prospectivos y futuros donde puede haber riesgo y muchas veces incertidumbre. Por lo tanto, es importante que la planeación se encargue de diagnosticar no solamente el futuro, sino el presente de la empresa, y con base en ellos es que proponemos el futuro, las estrategias, las tácticas, la parte operacional que permitan a la organización ser sostenible en el tiempo. Es decir, determinar un rumbo, el norte de la organización, hacia dónde es que va, así como las opciones o alternativas más adecuadas para llegar a lo que se ha establecido. La planeación responde a preguntas como por ejemplo qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Es cuando tenemos el inicio del negocio, cuál es el negocio, qué es lo que vamos a hacer, cuándo va a empezar, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Son preguntas que son pertinentes al proceso de planeación. Ahora bien, la planeación también implica 4 cosas importantes, que es la selección de misiones, es decir, a qué se va a dedicar la empresa, la selección de los objetivos, que son esas metas que quiere alcanzar, ese logro que quiere alcanzar la organización. Recordemos que pues, los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que también es una expresión fraccionada de la visión. La selección de acciones, qué es lo que vamos a hacer para lograr los objetivos. Y también tenemos la toma de decisiones, la cual es muy importante en el proceso de planeación, ya que va a determinar muchas veces el curso a seguir de la organización cuando se está planeando. Vamos a ver los principios de la planeación. El primer principio que tenemos es el principio de la precisión. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. La precisión es el alma de la planeación. Esto provee a la planeación de un significado exacto y podríamos decir definitivo y que aprueba su contenido.
cualquier error en la planeación afecta a las otras funciones de la administración. Por lo tanto, la precisión es de suma importancia en cualquier fase de la planeación. Por este motivo, todos los planes en lo posible deben ser precisos. Mientras las metas se fijen con mayor precisión, pues habrá mayor probabilidad de lograrla. Como decíamos al principio, no debería realizarse un plan con afirmaciones vagas ni de forma genérica. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de la unidad. Trabajar de manera unida y coordinada e integrada para lograr las metas propuestas. Este principio se refiere a que todos los individuos que tienen el mismo objetivo deben ser dirigidos hacia el logro de una meta común. En una organización debe haber solo un plan para cada función. Estos planes deben estar conectados e integrados, por lo que al final debe haber un solo plan principal. Gracias a este principio se puede lograr eficientemente un objetivo organizacional y por lo tanto pues habrá una mayor coordinación y los esfuerzos estarán dirigidos a lograr la meta de la mejor manera posible. Tenemos el principio de la flexibilidad. Es dejar un margen para los posibles cambios que se puedan dar tanto en los momentos buenos como en los malos. Se refiere a que un sistema debería ser capaz de adaptarse a los cambios en la compañía, pues basándose en sus necesidades operacionales y de las decisiones de la gerencia. De acuerdo con este principio, debe haber una flexibilidad en los planes. Esto es muy importante, ya que la flexibilidad permite a los planes que se adapten a las contingencias del mercado, a los cambios que depara el futuro. De esta manera, los planes deberían estar ajustados para que puedan adaptarse a los cambios que puedan desarrollarse después que estos hayan sido formulados. Sin embargo, sabemos que existe cierto grado de peligro o riesgo asociado con esta flexibilidad, ya que los encargados deben ser conscientes de que los cambios pueden influenciar decisiones tomadas previamente. Tenemos el principio de la factibilidad. La planeación debe estar basada en hechos y en experiencia, por lo tanto, debe ser realista por naturaleza. Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos, exactos, y nunca en opiniones subjetivas o especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio establece la necesidad de utilizar datos objetivos como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos. En fin, la planeación será más confiable entre tanto pueda ser cuantificada, expresada en tiempo, dinero, cantidades y las especificaciones que necesite la planeación, ya sea en porcentajes, en unidades, en volumen, en dinero, etc. Bien, recordemos que la planeación forma parte de la fase mecánica del proceso administrativo junto con la organización. ¿Y por qué? Porque como habíamos hablado en alguna ocasión, necesitan de la parte teórica principalmente para su aplicación y el desarrollo. Ahora, la planeación vemos que se da en los diferentes niveles de la organización, sin embargo, se da en forma diferente o en proporciones diferentes. Si vemos esta gráfica, nos damos cuenta que la mayor parte de la planeación o el peso reposa sobre el alto nivel o sobre la alta gerencia, debido a que allá es donde se hacen los planes, las estrategias para lograr los objetivos. Esto no quiere decir que la planeación no se dé en el resto de la organización, también se da en el nivel intermedio y en el nivel operativo. Veamos esto con mayor precisión. Por ejemplo, veamos a nivel de la empresa, a nivel institucional, qué tipo de planeación tenemos. La planeación estratégica. ¿Cuál es su contenido? Es un contenido genérico y sintético. En cuanto al tiempo, está orientado a largo plazo. Siempre la planeación estratégica está orientada a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es mantener en el tiempo a la organización rentable, competitiva, que esté viva en el mercado. Su amplitud macroorientado considera a la empresa en su totalidad como un sistema, es decir, aunque se planea
en la parte institucional o el nivel alto o el nivel gerencial, tiene en cuenta a toda la organización de una forma lineal de arriba hacia abajo. El segundo nivel de la empresa es el nivel intermedio. ¿Qué tipo de planeación? La planeación táctica. ¿Cuál es su contenido? Pues es menos genérico y más detallado. Es decir, ya estamos hablando lo que tiene que ver con la parte de departamentos o área. El tiempo está orientado a mediano plazo. ¿Y cuál es su amplitud? Considera cada unidad de la empresa, es decir, departamento, a cada conjunto de recursos por separado. Es decir, se enfoca en lo que tiene que ver con los departamentos, lo que tiene que ver con las áreas, lo que tiene que ver con las unidades, ya sea funcionales o estratégicas de la organización. Es más enfocado a la parte táctica, la parte departamental. Y en el nivel operacional, a nivel de la empresa operación, pues su contenido es más detallado y analítico. Y en cuanto al tiempo, está orientado al corto plazo. En cuanto pues a la amplitud, es micro orientado y considera cada tarea u operación. O sea, esta parte de planeación operacional está enfocada más en el día a día, en la parte operacional, en el quehacer diario de la empresa. Todo esto obviamente va amarrado. La táctica responde a la estratégica, la operacional a la táctica y esta a su vez, como dijimos, a la estratégica. Cada nivel de la organización tiene diferentes tipos de planeación, que son la estratégica, la táctica y la operacional. Ahora veamos lo que son los diferentes tipos de planes en la organización. ¿Qué son los planes? Los planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro y las especificaciones necesarias para realizarlo. Es decir, los planes se dan obviamente en la función administrativa de la planeación. Son el resultado de ese proceso y son diseños que nos van a decir qué es lo que debemos de hacer en el futuro. Obviamente hay diferentes tipos de planes. Veamos cuáles son y cómo se clasifican. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a los que están relacionados con la razón de ser, los que están relacionados con el alcance, los que están relacionados con los pasos y los que están relacionados con los métodos. En este sentido, los que están relacionados con la razón de ser tenemos los que son los de propósito, que apuntan a la función o a la tarea básica. Los que están relacionados con el alcance son los objetivos y metas, pues que es el resultado deseado. Los que están relacionados con los pasos son las estrategias, cómo alcanzar esos objetivos. Y los que están relacionados con los métodos son los procedimientos, es decir, métodos de trabajo, flujogramas, etc. Continuamos con aquellos que están relacionados con el dinero, es decir, presupuesto, ingresos, gastos. Los que están relacionados con el tiempo, están los programas, los cronogramas, que tienen que ver con la relación del tiempo y de las actividades. Repito, los relacionados con el tiempo, que son los programas, y los cronogramas, por ejemplo, que tienen que ver con la relación versus tiempo con actividades. Los que están relacionados con la toma de decisiones, como son las políticas, que orientan el pensamiento de la organización. Y los que están relacionados con el comportamiento, que son las normas o reglamentos que afectan el modo de conducta de las personas que están en la empresa. Veamos a detalle cada uno de estos. Comencemos. Los planes que son de propósito o misión son los que identifican la función o tarea básica de una empresa, es decir, la misión, qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos, por quién lo hacemos. Tenemos los objetivos y metas, son los fines que se persiguen con una actividad en específico, es decir, lo que queremos alcanzar. Recuerden que los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que depende fundamentalmente de la visión de la organización. Las estrategias es la determinación de los objetivos a largo plazo. Cuando veíamos los tipos de planeación hace poco de la planeación estratégica, veíamos que esta siempre era orientada a largo plazo. Tenemos los procedimientos, son planes en los que se establece el método para una actividad, es decir, cómo vamos a hacer tal actividad. Están los manuales de funciones, por ejemplo, los manuales de procedimiento, cómo hacer cada una de las cosas, el manual de funciones de cargo, bueno, en fin, de acuerdo a lo que la organización en particular así considere. Tenemos también lo que son los presupuestos, son los resultados
esperados expresados en términos numéricos. Es decir, es aquellas proyecciones que hace la organización en la planeación para ver si será rentable, la tasa interna de retorno, la oportunidad que hay en el mercado de invertir, el valor presente neto, diferentes tipos de cálculos que se hacen y que se expresan en términos numéricos para la toma de decisiones a ver si el negocio se va a hacer, si es viable o no. Las políticas son las normas que orientan la toma de decisiones administrativas sin constituir específicamente la decisión. Es decir, las políticas lo que hacen es orientar las decisiones que se toman, más no son tan rígidas, simplemente nos dan como una especie de límite en el cual nos basamos, en el cual nos dirigimos para la toma de una decisión. Están los programas. ¿Qué son los programas? Son los conjuntos de planes que se apoyan en un presupuesto, es decir, los diferentes tipos de planes, objetivos, las metas, los programas, los presupuestos, todo este tipo de planes, pero apoyado con un presupuesto, apoyado con dinero. Y tenemos lo que son las normas o las reglas. Son acciones específicas obligadas sin discrecionalidad. Es decir, a diferencia de las políticas que guían la toma de decisión, las normas son más específicas, no dependen de las personas o su interpretación. Por ejemplo, no fumar. Esa es una norma que no hay interpretación a ella y no depende de la persona, que son muy específicas en casos que no condicionan lo que la persona piensa acerca de ello que está sucediendo, simplemente es clara en lo que dice. Principio de la universalidad. La planeación debe comprender suficiente cantidad de factores como tiempo, personal, materia, presupuestos, etc., de tal manera que al desarrollar el plan sea suficiente. Nosotros no podemos realizar planes incompletos. Para poder alcanzar los objetivos, nosotros debemos ser lo suficientemente responsables de contar con todos los recursos físicos, financieros, con todo el personal necesario para que éste se cumpla a cabalidad. Principio de la racionalidad. Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados lógicamente. Deben contener unos objetivos que puedan lograrse y también los recursos necesarios para lograrlos. Debemos conocernos supremamente bien antes de poder realizar un plan. ¿A dónde podemos llegar? ¿Con qué recursos contamos? ¿En qué tiempo los podemos realizar? Es decir, debe haber una lógica tal en todos los planes que me permitan a mí alcanzar los objetivos de una manera responsable. Principio del compromiso. El tiempo debe determinarse con mucha precisión. Además, solo debemos comprometer recursos para la planeación cuando se pueda anticipar un rendimiento sobre los gastos de la misma. Nosotros no podemos comprometer recursos que no vamos a retornar en un tiempo determinado. Solamente debemos comprometer aquello que nos va a representar a nosotros ganancias en un tiempo establecido. Y para ello también debemos ser muy responsables en establecer el tiempo con fechas predeterminadas para alcanzar los objetivos. Principio de la previsión. Cuando un plan se basa en estudios y experiencias anteriores, adquiere tal consistencia que intenta reducir al máximo sus errores. Como los planes tienen que ver con el futuro es incierto y los errores pueden aparecer. Pero si nosotros los planes los fundamentamos en experiencias previas, en conocimiento de nuestro negocio, en estudios, en históricos, en estadísticos, pues nosotros estamos previendo que pueden ocurrir situaciones que pueden aparecer en el camino, pero al preverlas estamos reduciendo al máximo los errores que esa incertidumbre conlleva.
Principio de la flexibilidad. Los planes deben caracterizarse por ser estructuras flexibles, susceptibles al cambio, respondiendo a imprevistos y circunstancias de carácter externo que puedan presentarse. Un plan no debe ser rígido, menos cuando estamos viviendo en una época en que la constante es el cambio. Si es adecuado cambiar un plan, hacerle modificaciones, porque se nos está saliendo de su cauce para volver a acomodarlo, hay que hacerlo. Nosotros no podemos permitir que las cosas no se den sin estar tomando decisiones. Por eso los planes deben ser flexibles. De lo contrario, pueden abortar en cualquier momento. Principio de la continuidad. Los planes deben formularse teniendo en cuenta el anterior, de manera que se eviten recesos por alteraciones en el plan. Siempre debe haber una hilación, siempre debe haber una congruencia entre los distintos planes. Y los planes se deben llevar a cabo en su totalidad. Yo no puedo dejar planes a medias sin haberlo terminado o sin haber hecho los ajustes necesarios para lograr terminarlos y alcanzar los objetivos propuestos, porque esto genera pérdidas, genera incertidumbre y desmotivación en los involucrados. Principio de la precisión. Los planes que se realicen deben ser precisos, carentes de afirmaciones vagas, subjetivas o inconclusas. Se deben tener en cuenta que van a regir acciones específicas, concretas y definidas. El plan debe ser preciso, el tiempo debe ser preciso, la cantidad debe ser precisa. Nosotros en los planes no podemos darnos el lujo de permitirnos ambigüedades o dudas, o vamos a poner en práctica la subjetividad, lo que a mí me parece o lo que yo creo, porque eso raya con la irresponsabilidad. Un plan debe ser preciso para poder alcanzarlo. Principio de la unidad. Los componentes de un plan deben ser independientes entre ellos, pero todos están encaminados a un mismo fin. El plan general de cualquier empresa o el plan estratégico obedece a un sinnúmero de planes independientes de cada una de las áreas que lo componen, pero todos van encaminados a un mismo fin. Todos pretenden alcanzar unos objetivos generales, unos objetivos estratégicos, para poder así cumplir con el principio de la unidad. Principio del factor limitante. En la planeación se hace necesario que los administradores sean lo suficientemente habilitados para detectar los factores que puedan llegar a limitar o a frenar el alcance de los objetivos de la empresa. Por eso es muy importante conocer muy bien el negocio en el que estamos o la actividad que estamos realizando. De allí también la importancia de la experiencia y del conocimiento que nos da la academia para saber con anticipación que pueden haber circunstancias, pueden haber factores externos que me pueden limitar la consecución de mis objetivos con el propósito de tomar decisiones en el momento oportuno. Y por último, el principio de la inherencia. La planeación es necesaria en cualquier organización humana y es propia de la administración y del ser humano. Tú estás sentado enfrente de este monitor, producto de una planeación. Tomaste una decisión para recibir una clase virtual. Estás estudiando los principios de planeación porque te anticipaste y querías hacerlo. Todo lo que nosotros realizamos, desde que nos levantamos hasta que vamos a la cama, es consecuencia de una planeación. La planeación
es propia, es inherente, hace parte de la esencia de todo ser humano. Con esto hemos terminado esta charla. Te habló Luis Fernando Gómez de la Vega y espero verte en próximos videos. Muchas gracias.